para el anfitrión. Y ahorita le habilité grabar. Ya. O es Entonces, solo para el anfitrión, perdón, disculpe. no, yo puedo grabar. No sé si ustedes pueden grabar, creo que tienen deshabilitado, pero yo grabo y yo subo la clase a la plataforma. Yo grabo la clase y el día de mañana yo subo. Igual hay una clase pregrabada por el tema de la emergencia, porque a ver razón, supónganse que yo ahorita me quedo sin internet o se me va la luz como se fue hoy de tarde en Quito. Entonces se va la luz, ya no hay clases, pero ya está una clase pregrabada en lo que es la plataforma. Y esta clase yo le voy, ahí van a tener dos nombres, ¿no? Una clase dice clase pregrabada y esta clase va a decir clase semana tal. Entonces pueden ver la una y esta clase que ya es interactiva con ustedes, con preguntas de ustedes y todo para cualquier duda. Entonces, ahorita ya le activé la grabación. Entonces, esto yo al finalizar, el día de mañana ya le subo a la plataforma y pueden verle cualquier rato de que ustedes quieran. Ah, ya listo, Inge, muchas gracias. Listo, ¿alguna otra pregunta? Ya les dije las justificaciones, cómo vamos a llevar la clase, lo del Zoom y las notas. Listo, si no hay ninguna pregunta, demos inicio a la clase. La materia sí es muy extensa. Los compañeros que ya han tenido clases conmigo saben que la materia esta es muy extensa y los que tuvieron televisión, esta materia es más extensa. Es importante que hagan los deberes y los foros, les repito. El deber y el foro son 2 notas semanales, yo saco el promedio y esa es la nota que tienen por la semana 1, un ejemplo. Si solo hacen un deber, tendrán el deber promedio con 0 y esa es la nota de la semana 1. Si solo hacen el foro promedio con 0 y ese tienen la semana 2, el foro dividido para 2. Esa es la nota. Es importante que hagan los deberes y los foros. Y conmigo, el que hace los deberes y los foros pasa la materia. Y si no, no tiene ninguna complicación. Entonces, sí les solicito que hagan los deberes. No me invento, son cosas que vemos en clase. Los foros, los deberes son cosas que vemos en clase, no son cosas complicadas. Listo, vamos a dar ahora sí inicio a la clase. Vamos a ver lo que es en la materia de aplicaciones de marco regulatorio. Vamos a comenzar con la normativa internacional y vamos a comenzar con el organismo supranacional llamado la OIT. ¿Quién me puede decir qué es la OIT o qué hace la OIT? ¿Alguien ha escuchado algo sobre la OIT? ¿Alguien sabe qué significa OIT o alguien ha escuchado la OIT? ¿Qué hace? La Unión Internacional de Telecomunicaciones. Correcto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Y qué hace? ¿Qué creen que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Regula la... Es la que emite las normas y establece las normas para las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, como por ejemplo ahora actualmente el 5G, etcétera. Correcto. Es un organismo supranacional que genera las normas y la regulación a nivel de las telecomunicaciones, no solo de nuevas tecnologías, sino lo más importante del espectro radioeléctrico. Eso es lo que hace principalmente. ¿Cuál va a ser el objetivo que vamos a tener en esta clase? Obtener una visión general de los diferentes organismos internacionales. Vamos a comenzar con la OIT, que rige el sector de las telecomunicaciones y el papel del Ecuador en el mismo. Vamos a tener un poco de historia. Fundada en París en 1865 como International Telegraph Union. ¿Por qué con ese nombre? Porque las comunicaciones como tal comenzaron con el telégrafo y este organismo comenzó en esa época, ¿no es cierto? En 1865. A partir de 1932 cambia su nombre a lo que se conoce ahorita, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, o en inglés ITU, y en 1947 se convierte en una agencia especializada de la ONU. Entonces ya se convierte en una agencia especializada de la ONU. La ONU es el organismo de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, y la OIT es la agencia especializada en las telecomunicaciones. Como dato, el 17 de mayo se firma el primer convenio de telegráfico internacional. Es el primer, digamos, normativa internacional que existe en las telecomunicaciones. Es por eso que el 17 de mayo nosotros
celebramos el Día Mundial de Telecomunicaciones, más aún los ingenieros en telecomunicaciones celebraríamos lo que es el día de 17 de mayo. En la actualidad, la OIT facilita la conectividad internacional de las redes de comunicación, atribuye un plano mundial al espectro de frecuencias radioeléctricas, eso sí, acuérdense siempre. El espectro da una asignación y una guía a todos los países que son miembros en lo que respecta al espectro de frecuencias radioeléctricas. Esa es una de sus principales funciones. Y las órbitas satelitales. Elabora normas técnicas que garantizan la interconexión armoniosa de las redes y las tecnologías, otra de las importantes funciones, y su fuerza para mejorar el acceso a las TIC para comunidades insuficientes atendidas en el mundo entero. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Define los servicios de telecomunicaciones como tal, define lo que es telefonía, telefonía IP, telefonía móvil como servicio móvil avanzado, acceso a internet, troncalizado, portador, transporte internacional, comunicaciones satelitales. Todos estos servicios de telecomunicaciones están definidos o define la OIT mundialmente. Desarrolla y recomienda estándares internacionales para equipos y sistemas. Es importante. Ustedes saben, con una nueva tecnología viene un nuevo estándar, lo que es el Internet, el protocolo IP, lo que es la telefonía IP mediante SIP, lo que es la televisión digital mediante los diferentes estándares de televisión digital, lo que es la comunicación satelital, lo que es diferentes protocolos que existen a nivel mundial, el 802.11, etcétera. Todos los protocolos y estándares generan recomendaciones por parte de la OIT, técnicamente. Coordina la asignación de frecuencias. Esta es una de las más importantes. ¿Por qué creen que coordinan la asignación de frecuencias? ¿Quién cree que esta función es importante? ¿Qué pasaría si no existiera una coordinación de asignación de frecuencias? ¿Quién me puede decir? Todas las comunicaciones se cruzarían, digámoslo así, dependiendo Claro, de las aplicaciones que hay. se tendría interferencia, perfecto. Esa sería la respuesta. Yo podría poner aquí como proveedor, decir, ya, yo quiero dar internet en UHF, en el rango de la frecuencia. Otro proveedor quiere decir, yo quiero dar comunicaciones marítimas en 3 GHz, en el rango de la comunicación satelital. Entonces, todo sería un champús para que se tenga. Si no hay una normativa que comience desde un organismo internacional, y luego esto viene al Plan Nacional de Frecuencias, todo sería un problema y como les digo, todos podrían trabajar como ellos quieran. ¿Y qué causaría eso? Existiría interferencia entre servicios de telecomunicaciones. Coordina la asignación, eso es lo que ya vimos, coordina la asignación de posiciones satelitales en la órbita geoestacionaria. ¿Quién me dice qué es la órbita geoestacionaria? Han de haber visto comunicaciones satelitales. ¿Qué es la órbita geoestacionaria y cuál es su característica? A ver, ¿quién es la órbita geoestacionaria? Karina Sotaminga debe haber visto en televisión digital. ¿Qué es la órbita geoestacionaria? Está la señorita. Es aquella órbita donde Como se que encuentran donde los satélites. los satélites ahí rondando, instalados. Ya, es la órbita que se encuentran todos los satélites instalados. Pero en la LEO y en la MEO también hay satélites. ¿Cuál es la diferencia entre la LEO, MEO y GEO? La geoestacionaria está sobre la línea ecuatorial. Entonces, es la órbita donde están los satélites, eh, digamos, que giran sobre el ecuador del planeta, de la Tierra. ¿Y cuál es su característica principal? La característica principal sería que se mueve en el mismo sentido o casi en el mismo momento en que Correcto. gira la Tiene Tierra. el punto de referencia del satélite fijo a la Tierra. Se mueven en el mismo sentido. Es por eso que las parabólicas nunca se mueven de las televisiones digitales o de las televisiones cualquiera. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Qué quiere decir? Esta órbita geoestacionaria, en lo que respecta a normalización y al marco regulatorio, ustedes, como saben, la Tierra es una circunferencia o casi una circunferencia, entonces tendría 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que es un recurso limitado.
Entonces yo no puedo poner N satélites porque no es infinito el espacio que yo tengo, es un recurso limitado. Entonces tiene que haber un organismo que coordine la asignación de la ubicación de los satélites con los diferentes países. Y más aún en la órbita geoestacionaria, que es una órbita que se utiliza para el servicio de televisión, porque eso tiene una referencia o va a la misma velocidad que la Tierra, tiene un punto de referencia fijo a la Tierra, que hace que la televisión funcione en esa órbita geoestacionaria. Posibilita la integración de nuevas tecnologías en las redes de telecomunicación, fomentando a su vez el desarrollo de nuevas aplicaciones. ¿Qué es lo que estaría actualmente? El 5G, ¿no es cierto? Promueve y contribuye a los esfuerzos de desarrollo de las telecomunicaciones en países de menos recursos. Realiza la coordinación y diseminación de la información necesaria para la planeación y operación de servicios de telecomunicaciones. Listo. Temas claves de la actualidad, la ciberseguridad, que está tratando ahorita la OIT. Principalmente la ciberseguridad, un tema importante. En el anterior año, datos del Ecuador, datos públicos del Ecuador fueron robados o fueron, no sé si robados, pero están en servidores de Miami. El tema el tema que hackearon los servidores de Twitter en el 2017, el tema del ransom que fue en el 2018, que cobraban a las empresas grandes por devolverles los datos. Entonces, el tema que está actual es el tema de la seguridad, ciberseguridad. El tema de telecomunicaciones de emergencia. ¿Por qué creen que es importante el tema de telecomunicaciones de emergencia? ¿Quién me puede decir? Pueden ser servicios que se activan cuando hay alguna clase de emergencia, por ejemplo, algún terremoto o cosas así. Perfecto, sí. Son son temas que se activan por temas de emergencia como terremotos, tsunamis. Ejemplo, la televisión digital permite dar sistemas de emergencia temprana. La TDT que dice Jefferson, correcto. Se prenden las teles y dan un mensaje. En este tema de la emergencia sanitaria, no sé a los que tienen CNT. A los que tuvieron CNT la anterior semana, CNT recién se implementó el tema de emergencia mediante la telefonía celular. Entonces a los del CNT les llegó un mensaje, quédate en casa, y les vibró un mensaje como uy, 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 y se les prendió el celular. Eso se implementó recién por orden del Mintel y está en los servidores en el data center de CNT y eso está en implementación. Se aspira que finalmente se conecten todos los proveedores celulares y esto sirva para dar una alerta a la población. Entonces, esos son temas de emergencia. Cambio climático. ¿Quién me puede decir por qué estaríamos estudiando el cambio climático? Y más aún en las telecomunicaciones. ¿Quién me puede decir? ¿En qué tendríamos que ver nosotros en el cambio climático? Tal vez porque pueden afectar a las radiobases. No. ¿Qué piensan ustedes? La primera computadora nació por el año de 1960, 1950. ¿Qué pasó con esos aparatos electrónicos? ¿Qué pasa con todos los residuos electrónicos que existen en el mundo? Que has pasado tantos años. Estaría generando un impacto en el mundo. Genera residuos, que es basura. Sería por la basura tecnológica que se... Energía también. Perdón, no le escucho bien. Está entrecortado. Sería consumo energético también. O sea, sería por la basura tecnológica que genera. Claro, ¿qué pasaría si esa basura electrónica o residuos electrónicos, yo hago una economía o un reciclaje circular que le conoce? Yo cojo todos los residuos, voy a una fábrica de reciclaje, separo las partes útiles, descarto las partes que no funcionan. Las partes útiles saco los metales preciosos, metales preciosos como el oro, plata y cobre, y vuelvo a generar nueva tecnología. Eso sí cierra el ciclo. Entonces, eso es generar nueva tecnología de residuos electrónicos. Y no estoy dando residuos electrónicos. Hay países, y no sé si vieron el año pasado, que decían que Ecuador compraba o nos pagaban a nosotros por contener basura
en nuestro país. Hay países que lo hacen así, hay países que uno le paga y recibe la basura electrónica de otro país. Entonces, eso es la economía que se tiene que dar o el reciclaje que se tiene que dar con los residuos electrónicos. ¿Qué hacemos aquí con una tele vieja? Lo primerito que han de haber hecho es botarle al tacho esos que hay del municipio. Han de haber botado. Aquí no hay una concienciación por tema de reciclaje de residuos electrónicos. Y vean tantos años que han pasado y todos esos materiales que se pueden reutilizar, más aún en la tecnología. Hay pocas empresas y no hay ninguna normativa en el país que lo prohíba. Entonces, es un tema que se está analizando en la actualidad. Espectro y satélites, hoy analizamos la banda ancha, sumamente importante ya tener sistemas de banda ancha. ¿Alguien sabe cuánto es la banda ancha aquí en el Ecuador? ¿Cuánto se considera banda ancha? ¿Cuántos megas ya consideramos banda ancha normativamente? ¿Quién me puede decir? 1, 5, 10, 20, 50, 30, 25. ¿Cuánto ya es banda ancha para ustedes? ¿Con cuánto pueden ver una película de Netflix? ¿Cuánto ancho de banda? A partir de 3 megas, Inge. 3 megas, 5 megas, ver una señal estándar. Full HD o HD, Full HD en Netflix necesitan 10 megas. Pero para que vean Netflix necesitan bajo 3, 4 megas. ¿Qué pensarían ustedes que cuánto sería el mínimo de banda ancha que debería estar en el país normativamente? A ver, otro ejemplo. En Estados Unidos, banda ancha se le considera más de 25 megabps. En Europa, más de 30. En Colombia, más de 20. En Perú, más de 4. ¿Cuánto creen que tiene Ecuador en su normativa? 5 megas. 20 megas me parece que. Un hito. Nuestra normativa dice que todo proveedor que dé más de 1 mega ya es banda ancha. Entonces, hasta en eso estamos retrasados normativamente. Deberíamos de actualizar y se hizo un estudio. Yo cuando estuve en el Mintel se hizo un estudio. En promedio, los ecuatorianos ya utilizamos más de 6 megabps, la mitad del Ecuador. 6 megabps. Deberíamos tener 10 megabps. La próxima clase vamos a ver cómo influye en la economía la banda ancha. Solo un ejemplo. Si un proveedor le ponemos que tiene que dar, aquí en el Ecuador ponemos normativamente que 50 megabps es banda ancha, un proveedor no puede dar su promoción y dar su promoción y todo lo que hacen los proveedores, indicando si es banda ancha si no dan 50 megabps. ¿Eso qué influye en la economía? En que ellos tienen que generar nuevas tecnologías para dar más capacidad y va a dar más capacidad a todos los usuarios y eso influye en trabajo, etcétera, que lo veremos la próxima clase en los temas de la CITES. Pero ya ven cómo influye todos estos temas, es importante. Y brecha digital, ¿quién me puede decir qué es la brecha digital? Brecha digital, ¿qué entienden por brecha digital? Este término que habla todo el mundo, brecha digital, la brecha digital, la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Podría ser la capacidad que manejamos en la información que tenemos subida a un espacio, a una nube. No. Es el más acceso que que tienen las todo, personas a la conexión a Internet o ¿Es las él? tecnologías. El acceso que tienen las personas a la conexión a tecnologías o a Internet. A las Ya que no tecnologías, sí, todos no al tienen las Internet, a mismas las TICs, a las posibilidades. tecnologías de información y comunicación. ¿Qué es la brecha digital? Aquí, ¿qué pasa en la ruralidad? Aquí hay cantones y parroquias más en la costa, en la sierra, en la sierra central y en el oriente, que no tienen acceso al Internet. ¿Qué pasa si no tenemos acceso al Internet? No tenemos los beneficios de las TICs. ¿Las TICs qué son? Las tecnologías de la información y la comunicación. Todo lo que hacemos a través del Internet. Entonces, eso se llama brecha digital. ¿Dónde vamos a tener mayor brecha digital? ¿En el oriente o en Quito? ¿Dónde hay más brecha digital? en el oriente. Obviamente. En las zonas rurales, obviamente. Obviamente. ¿Quién va a tener más brecha digital? ¿Sudamérica o África?
No. África. Eso es la brecha digital. Que no tienen acceso a las TICs o a los servicios de telecomunicaciones. En cualquiera, no hablando solo de Internet. Telefonía. Hay partes del Oriente que no tienen cobertura de telefonía. Entonces, eso es una brecha digital. Hay partes de África que nunca han visto un televisor o nunca han visto la telefonía móvil. Eso es brecha digital. Entonces, la OIT también trabaja sobre ese tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, No. Listo. Vamos, los miembros. Ahora sí, vamos a seguir viendo cómo está la OIT. La OIT está abierta a todos los estados que pueden convertirse en estados miembros de la Unión, así como organizaciones privadas como los operadores, fabricantes de equipos, organismos de financiamiento, organismos de investigación y organismos internacionales. ¿Por qué creen que es importante que de la OIT? Los estados miembros son todos los países del mundo, pero dentro de los miembros también están los fabricantes de equipos. ¿Por qué creen que es importante los fabricantes de equipos? ¿O por qué son importantes los organismos de investigación? ¿Por qué creen que son importantes? Por temas de estandarización y homologación entre tecnologías. Por ahí va el tema. ¿Quién genera las nuevas tecnologías? ¿Los países o los fabricantes? Los fabricantes. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿los fabricantes qué van a generar? Los nuevos protocolos, los nuevos temas de comunicación. Entonces, si no tenemos ese insumo principal, ¿qué vamos a normalizar? No tenemos que normalizar. Los que generan las nuevas tecnologías son los fabricantes, no generan los países. Huawei, Ericsson, etcétera, los fabricantes ZTE que existen. Entonces, todos esos fabricantes generan las tecnologías, los protocolos de comunicación y hay que normalizarlos mediante un marco regulatorio para que puedan funcionar adecuadamente en tema de interconexión entre todos los países. Como dato, el Ecuador es Estado miembro. Es Estado miembro en calidad de Estado miembro desde el 17 de abril de 1920. Ya este 17 de abril, en 10 días, ya tendremos 100 años de formar parte de la OIT. La OIT se compone por 193 Estados miembros, así como de 900 empresas, universidades y organizaciones internacionales. La OIT y los miembros del sector público y privado trabajan en conjunto para ayudar y conformar el futuro entorno normativo y reglamentario. Como les decía, público, el Estado, privado, los fabricantes. Trabajan conjuntamente para conformar el futuro entorno normativo. Es importante que en todas las conferencias, en todas las asambleas de la OIT, formen parte los fabricantes, porque ellos son los principales que generan la tecnología. Aquí está un mapa de dónde está la OIT, su matriz en Ginebra. Ahí podemos ver las diferentes oficinas, aquí en América, en Nueva York, en Sudamérica, Brasil, Santiago, etc. Ahí podemos ver como dato. Aparte de los Estados miembros, también la conforman grupos regionales. ¿Cuál es el grupo regional que a nosotros nos interesa? Es la CITEL. No rayo. Está en blanco. ¿Por qué le puse en blanco? Ya. La CITEL. La CITEL es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y él es el encargado de llevar nuestra voz y voto hacia la OIT. Cada continente tiene su organismo regional, el europeo, el de Asia, el de Arabia, claro, del grupo de árabes y el africano. Todos tienen su grupo, su organismo regional que lleva sus recomendaciones, todo lo que han estudiado y tienen su voz y voto en parte por el continente americano. Nosotros tenemos el organismo que se llama la CITEL. Listo. Vamos a ver cómo está la organización y la estructura de la OIT. Tiene el órgano mayor o el que tiene la potestad como cabeza de la OIT es la Conferencia de Plenipotenciarios, con el Consejo, que es un órgano administrativo, y la conferencia donde todos los organismos toman las decisiones a nivel político, estructural y financiero de la OIT. La conferencia está conformada por todos los Estados miembros y
Por parte del Ecuador, el que va en representante del Ecuador es el ministro de Telecomunicaciones o el delegado por el ministro que tiene que ir a esta conferencia. ¿Cuál es la parte importante que deben conocer? Está formado por 3 sectores fundamentales. El sector de radiocomunicaciones, el sector de normalización de las telecomunicaciones y el sector de desarrollo de las telecomunicaciones. El de radiocomunicaciones se encarga de la atribución de frecuencias. ¿Qué frecuencia está atada a qué servicio? El de normalización, el tema de protocolos, de nueva infraestructura, nuevas tecnologías, para tener un tema de interconexión, interoperatividad entre las redes mundialmente. Y el tema de desarrollo genera proyectos en países en vía de desarrollo. Estos son los 3 sectores. Cada sector tiene sus grupos de trabajo y sus comisiones de estudio. Eso tienen que consultar en el primer deber que les mandé en la semana 1. Los grupos de trabajo y cada grupo tiene sus comisiones de estudio. Un ejemplo, en radiocomunicaciones hay comisiones de estudio de comunicación satelital. Entonces, investiga sobre comunicación satelital. Normativas para nuevos servicios de radiodifusión. Entonces, ustedes tienen que investigar todo lo que respecta a cada grupo de trabajo de cada sector, grupo y comisión de trabajo, para que quede claro. ¿Qué más? Cada sector tiene su director y su oficina, y cada uno tiene las comisiones de estudio y su grupo de trabajo, lo que yo les decía. Esto es lo que tienen que ustedes investigar. En el material de apoyo hay información, o si no, en la página de la UIT mismo. ¿Cuáles son las conferencias y asambleas principales que tiene la UIT? La conferencia de plenipotenciarios, donde se establece el estatuto que va a llevar a cabo en ese periodo de tiempo. La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales. Aquí está el tema de normalización de protocolos y temas de interconexión. Igual acá en la Asamblea Mundial de Normalización y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Esta es una de las principales conferencias que se realizan mundialmente, el tema de la asignación y atribución de frecuencias para cada uno. Vamos a ver las principales. La conferencia de plenipotenciarios. Como ya les mencionaba, es la gobernanza del OIT, la forma la conferencia de plenipotenciarios y el consejo. La conferencia de plenipotenciarios es el organismo de mayor rango del OIT y consiste en una reunión de Estados miembros que se convoca cada 4 años para establecer lo que ya les dije, las políticas que van a seguir, determinar la estructura, si hay que generar nuevos grupos de trabajo, nuevas comisiones, adoptar planes estratégicos y financieros del organismo. Esa es la función de la conferencia de plenipotenciarios. ¿Y dónde son plasmadas? En este documento. Hay 3 documentos que son de carácter vinculante por los Estados miembros. Uno es la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Si yo les pregunto, ¿qué lleva o en qué consiste la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Consiste en establecer las políticas, determinar las estructuras y adoptar planes estratégicos y financieros. Esa es la respuesta. Ya vamos a ver. Nómbreme un documento que es vinculante para el Estado, la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El Consejo, a su vez, tiene como misión velar por el funcionamiento cotidiano de la OIT entre la celebración de 2 conferencias de plenipotenciarios, coordinando los programas de trabajo y gestionando los presupuestos. Como les dije, es un tema más administrativo. La Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, en cambio, tiene la potestad de revisar el reglamento de telecomunicaciones internacionales, segundo documento vinculante, eran 3 les mencionaba, ahorita vimos uno. La Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ahorita vemos el segundo, el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, que es un tratado por el cual rige la provisión y explotación de servicios públicos de telecomunicaciones, así como los mecanismos de transporte utilizados para proporcionarnos. ¿Qué nos está hablando? El tema de la interconectividad y el interfuncionamiento entre redes. Eso nos está mencionando este reglamento.
¿Qué nos me dice la lámina? Dada la rápida evolución de la tecnología de las telecomunicaciones, el reglamento de las telecomunicaciones internacionales se centra en principios generales destinados a facilitar, lo que les decía, la interconexión y el interfuncionamiento a nivel mundial sobre las redes de acuerdos establecidos. ¿Qué pasa si no existiera este reglamento? No pudiera haber una comunicación entre sí, entre varios protocolos, el tema del Internet. No pudiéramos haber el tema del Internet sobre los protocolos IP, UDP, TCP, etcétera. Entonces, todo tiene que ir normado y tiene que ir, en este caso se les llama recomendaciones, pero tiene que haber un marco regulatorio que permita la existencia de estas tecnologías. Los documentos denominados de carácter vinculante, la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales. Son los tres. A ver, ¿quién me puede decir qué establece la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Tiene que ver con las políticas generales, la infraestructura y el desarrollo de nuevas tecnologías. Perfecto. ¿Qué establece el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales? ¿Quién me puede decir? Establece la interoperatividad entre diversos protocolos. Ya, la interoperatividad y la interconexión, ¿no es cierto? Para que puedan funcionar el tema de conexión de redes a nivel mundial. ¿Y qué quiere decir el reglamento de radiocomunicaciones? Ese es el tercer de carácter vinculante. ¿Qué trataría el reglamento de radiocomunicaciones? ¿Serían temas jurídicos y técnicos? Todos son técnicos y algo de jurídicos. O sea, más Pero referido ¿a qué, al a qué va espectro, enfocado este reglamento? o sea, el uso óptimo del espectro radioeléctrico, tal vez. Correcto, con el espectro radioeléctrico, ¿no? A la atribución del espectro radioeléctrico. Es el Plan Nacional de Frecuencias Mundial, en pocas. Me dice, esta banda, la UHF, es para radiodifusión. Esta banda de los gigahercios es para comunicación satelital. Esta banda, no sé, de los kilohercios, no sé, pongo un ejemplo, es para comunicaciones marítimas. Entonces ya le da una guía a todos los estados y los estados miembros los adoptan. ¿Qué quiere decir que sea de carácter vinculante estos documentos? ¿Qué quiere decir es de carácter vinculante para los estados miembros? ¿Qué significa que es vinculante? ¿Quién me puede decir? No podría operar. No. Sería que en base a estos reglamentos, cada país debe de realizar su propia reglamentación interna, pero respetando en este caso estos documentos. Claro, tiene que adoptarlo de carácter obligatorio en su normativa local. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, como Estado ecuatoriano, tengo que acatar lo que dice este reglamento y este reglamento tiene que ser implementado en la normativa local de cada país. ¿Cuál es el organismo que firma esto? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional dice, yo quiero ser Estado miembro y tengo que cumplir lo que me dice la OIT en esto de telecomunicaciones. Uno de ellos es el reglamento de radiocomunicaciones. El reglamento dice, tienes que hacer esto en lo que es las frecuencias y yo tengo como ARCOTEL, el ARCOTEL es el que genera el Plan Nacional de Frecuencias y el Plan Nacional de Frecuencias también me indica las frecuencias que yo asigno a cada servicio en el país. ¿Y en base a qué se guían? Al reglamento de radiocomunicaciones que genera la OIT. No sé si ahí quedó claro. Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Listo. Vamos aquí ya les mencioné los 3 sectores de la OIT. ¿Qué hace el sector de desarrollo? ¿Quién me puede decir? ¿En qué es encargado el sector de desarrollo? Es el que se encarga de elaborar las normativas. No. Genera proyectos para países en vías de desarrollo. Correcto, esa es la respuesta. El tema de normalización. El sector de normalización.
sobre las especificaciones técnicas y rendimientos de equipo, puede ser. Especificaciones técnicas y normalización de protocolos por el tema de la interconexión y la funcionalidad de nuevos servicios y nueva tecnología. El tema de radiocomunicaciones. Este es uno de los principales que acabamos de hablar ahorita. Es el encargado de la atribución de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico a los servicios de telecomunicaciones. Listo, vamos a ver aquí en la lámina lo que acabamos de mencionar. Sector de radiocomunicaciones se encarga de cuestiones relacionadas con las características técnicas de los servicios y sistemas inalámbricos, tanto terrestres como espaciales, incluidos los servicios de radiocomunicaciones y la gestión del espectro radioeléctrico, lo que mencionamos, la atribución de frecuencias. Sector de normalización, la OIT, se aprueban especificaciones técnicas, recomendaciones. Las recomendaciones ya no son de carácter vinculante, pero son adoptados en cada país porque vienen por los fabricantes, ya vienen probados mundialmente. Es como lo que está pasando ahorita con Huawei, que está desplegando el 5G. El 5G están desplegando mundialmente y si Huawei ya está desplegando, entonces va a salir una recomendación por parte de la OIT y son adoptados finalmente por los países, ¿no es cierto? Pero es una recomendación, no es de carácter vinculante. Sobre el funcionamiento, rendimiento y mantenimiento de sistemas, redes y servicios de telecomunicaciones, así como de los principios de tarifación y contabilidad a emplear en los servicios. El tema de desarrollo tiene como principal labor la elaboración de documentos como recomendaciones, manuales, referencias y directrices mediante los cuales informa, proporciona asistencia técnica a los países en desarrollo. ¿Qué hacen? Realizan un plan, ¿no es cierto? Hacen una planificación con el fin de disminuir la brecha digital en países en vías de desarrollo. Hacen un proyecto en África, donde quieren hacer las mejores prácticas para un servicio de telecomunicaciones y se lo aprueba y se trabaja conjuntamente con los países que están conjuntamente trabajando el proyecto, que son países en vía de desarrollo. Vamos a ver ahora lo que es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se celebran cada 3 o 4 años y su labor consiste en examinar el caso de ser necesario modificar el reglamento de radiocomunicaciones. Ya les dije que hay 3 documentos y uno es el reglamento de radiocomunicaciones, donde está la atribución de las frecuencias para cada servicio. Este reglamento, que es el tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de órbitas satelitales geoestacionarias y no geoestacionarias. Las modificaciones se realizan sobre la base de un orden del día determinado por el Consejo de la OIT que tiene en cuenta las recomendaciones formuladas. Los temas generales del orden del día de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones se determinan con una antelación de 4 años. Recién se realizó en el 2019 la última conferencia y ya se planifica para el 2023, 2024 la nueva conferencia, pero ya con una planificación. Todo tiene ya un cronograma y todo ya tiene un orden. No es que se inventan, vamos recién a revisar eso. Ya con antelación tienen todo el temario que van a revisar la siguiente conferencia. Y de ahí va un representante del ARCOTEL, que el ARCOTEL es el encargado de administrar, gestionar y controlar el espectro radioeléctrico aquí en el país. Ya lo veremos más adelante en las siguientes clases. Funciones de la Comisión Mundial de Radiocomunicación. Revisar el reglamento de radiocomunicaciones, lo que es la atribución de frecuencias y los planes correspondientes de asignación y adjudicación de frecuencias. Examinar cualquier asunto de radiocomunicaciones de carácter mundial. Formular instrucciones dirigidas a la Junta del Reglamento de sus radiocomunicaciones y a la Oficina de Radiocomunicaciones y revisar sus actividades. Determinar las cuestiones que han de ser de objeto de estudio de la asamblea, de la próxima asamblea y comisiones de estudio como parte de trabajos preparativos para futuras conferencias. Esas serían las funciones, pero la principal es revisar el reglamento, ¿no? ¿A qué se refiere revisar el reglamento? Si hay una nueva tecnología como el 5G, que va a utilizar, a ver, ¿qué bandas? Ustedes ya han de haber visto comunicaciones móviles, creo que se llama la materia. ¿En qué bandas opera 5G? ¿En qué bandas de frecuencia opera el 5G? ¿Quién me puede decir? ¿O qué bandas creen que operaría el 5G? ¿2100? ¿Qué? ¿Kilohercios?
kilo, mega. 2900 megahercios. Sí. Las comunicaciones no inferiores a 1 giga, sino inferiores a 1 giga, no. Las comunicaciones móviles, 26 gigahercios, sí, van a operar en las bandas milimétricas. ¿Por qué dicen bandas milimétricas? Porque son bandas sobre los gigahercios. Van a operar en la banda 3 gigahercios o en la banda 18, 16 o 26 gigahercios. Entonces son bandas milimétricas, por eso se le conoce milimétricas, porque operan en la banda de los gigahercios. Hay que tener en cuenta que en esta banda también operan las comunicaciones satelitales y que no existe una interferencia entre sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la mejor banda para operar? Recién creo que el Estado sacó una licitación para Claro y Movistar, creo que era la banda 3 gigahercios, o creo que era la 16 o 17 gigahercios, no me acuerdo ahorita. Pero es sobre las gigahercios. Entonces, ¿qué creen que estaría revisando la Conferencia Mundial de Comunicaciones? Actualizar este reglamento para decir, bueno, vean, vamos a analizar, ya se viene en el mundo el 5G, ¿qué bandas de frecuencia es la mejor para operar esta tecnología? Es la banda milimétrica porque tenemos más capacidad, etcétera, 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 etcétera. Hay que actualizar este plan nacional, este plan mundial de frecuencias para que todos los organismos locales puedan utilizarlo y puedan adoptarlo. Entonces son las bandas, lo que se conoce como IMT, que son la telefonía móvil internacional. Entonces, estos son adoptadas luego en los planes locales de cada nación. Eso es un ejemplo que les pongo. Puede salir más adelante otra tecnología que utilice un medio inalámbrico y también tengan que estudiar y actualizarlo. El reglamento más importante de la OIT es el reglamento de radiocomunicaciones, que cubre los aspectos legales y técnicos del uso del espectro electromagnético y de las órbitas satelitales, sirviendo de instrumento supranacional para la planificación y gestión de los mismos, lo que ya acabamos de conversar. La ratificación del convenio y constitución del OIT por un Estado miembro implica la aceptación de todos sus reglamentos, incluido el reglamento de radiocomunicaciones. Ya vimos los 3 principales documentos que son de carácter vinculante. En el caso del Ecuador, el que acepta la ratificación de cualquier convenio es la Asamblea Nacional, aquí en el Ecuador. El reglamento de radiocomunicaciones cubre los siguientes aspectos. La terminología de radiocomunicaciones, lo que es estación base, estación transmisora, frecuencias auxiliares, frecuencias no auxiliares, etcétera, etcétera. Toda la terminología de radiocomunicación. Características técnicas de las emisiones, parámetros técnicos obligatorios para las estaciones eléctricas, tratamiento de interferencias y el más importante, la atribución de diferentes bandas de frecuencia a distintos servicios de radiocomunicación. Este es lo que es la atribución de las bandas de frecuencia. Procedimientos establecidos para la coordinación, asegurando la compatibilidad técnica y notificación formal de asignación de frecuencias hechas en estaciones radioeléctricas por administraciones nacionales. Ya lo vamos a ver. Puede ser que localmente una banda de frecuencia aquí no lo utilicemos para un servicio, lo vamos a utilizar para otros servicios o tenemos que notificarlo al OIT y la OIT lo registra. Y disposiciones relativas a los servicios de estaciones. ¿Cuál es el principal objetivo del reglamento de radiocomunicaciones? Es garantizar el funcionamiento de todos los servicios que utilizan el espectro radioeléctrico de una forma libre de interferencias. Es lo que mencionábamos. Si no existiera este reglamento, cualquier operador pudiera funcionar en cualquier banda de frecuencia y existiría un caos en lo que es las comunicaciones inalámbricas y todo existiría interferencia. Entonces tiene que todo venir de una manera eficaz, la utilización del espectro, de una manera óptima. Hablaba con el anterior curso, ¿cuál es una manera eficaz de utilizar el espectro radioeléctrico? Y les ponía un ejemplo fácil. ¿Qué pasa los que tuvieran ya televisión digital conmigo? Si yo la televisión analógica la convierto en digital luego de la etapa de muestreo, cuantización y codificación, la digitalizo la señal, yo necesito 108 megahercios. ¿Qué pasa? Las nuevas técnicas de compresión y nuevos métodos de compresión hacen que de esos 108 megahercios pasen a 6 megahercios. ¿Qué quiere decir en las bandas de frecuencia o en el ancho de banda? Reduje de 108 a 6 megahercios. Después hay nuevas
hay las técnicas adicionales, ¿no es cierto? Como las modulaciones digitales o modulaciones adaptativas, lo que es 64 QAM, 16 QAM, QAM, QPSK, que me permiten hacer un mayor o menor uso eficiente de las bandas de frecuencia o del ancho de banda de un servicio de telecomunicaciones. No sé si se comprendió lo que dije ahorita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Inge, gracias. Listo. Entonces, contiene las normas generales de asignación y utilización de frecuencias y las correspondientes posiciones orbitales para las estaciones espaciales. Incluye un cuadro internacional de atribución de frecuencias de los diversos servicios de radio y comunicaciones. ¿Cómo lo hace? Lo divide a través de 3 regiones. El Ecuador, vamos a dibujar. El Ecuador, que nos compete a nosotros, estamos aquí, por aquí. Estamos en la región 2. Tiene una pregunta. ¿A qué región geográfica definida por el UT está el Ecuador? En la región 2. La región 1 es Europa y África y la región 3 es Asia y Oceanía. A estas, el sector de radiocomunicaciones y el reglamento de radiocomunicaciones divide el mundo en 3 sectores. ¿Por qué? Porque no puede ser que aquí un servicio que esté en Europa no lo utilicemos acá en el continente americano, o un servicio que está acá en Asia, no lo utilicemos o no lo utilice África. Entonces, cada región tiene su atribución de frecuencias. Aquí, como le pueden ver, está limitada por la línea C y aquí la línea B, lo que es Ecuador, lo que menciona en la parte de acá. La región 2, lo que nos compete Ecuador, comprende la zona limitada al este por la línea B y al oeste por la línea C. Aquí está un ejemplo para poderlo visualizar de mejor manera. Aquí están las bandas. Estas bandas ya están en el reglamento y de aquí se saca toda la terminología que también está en el Plan Nacional de Frecuencia. Aquí dice ondas milimétricas de 30 a 300 gigahercios. Entonces, todo lo que está sobre los gigahercios lo va a utilizar lo que es el 5G, por eso había el 3, o el 3, o el 18, el 26, etc. Pero lo que yo les quería mencionar y lo que quería que vieran, déjenme un ratito, es esto de aquí. Nosotros estamos, bueno, la región 1 era Europa, ¿no es cierto? Y África. ¿Qué quiere decir? De las bandas 400 a 470 a 694 megahercios, estamos en atribución de los megahercios, esto es megahercios. Toda esta banda en Europa se utiliza para radiodifusión. ¿Qué es radiodifusión? Lo que es televisión. Televisión abierta, lo que conocen televisión digital o televisión abierta, analógica. ¿Qué pasa en la región 2? La región 2 estamos nosotros, Ecuador, el continente americano. De 470 a 512 megahercios, radiodifusión. De 512 a 608, radiodifusión. Pero en 608 a 614 ya lo utilizamos para radioastronomía. ¿Qué pasa en la región 3? Que era Asia. De 470 a 585 lo utilizan en radiodifusión y de 585 utilizan radiodifusión y radionavegación. Sí pueden diferenciar, ¿no es cierto? En Europa lo utilizan toda la banda para radiodifusión y nosotros no, solo lo utilizamos una parte. Esta es banda UHF, ¿no es cierto? Y aquí una parte lo utilizamos para radioastronomía. Entonces, cada sector o cada región de cada parte del mundo tiene su atribución. Esto que les estoy mostrando es tomado del reglamento de radiocomunicaciones. Así están las atribuciones de frecuencia y así también lo van a encontrar en el Plan Nacional de Frecuencia cuando lo estudiemos. Ya lo vamos a analizar el Plan Nacional de Frecuencia en el segundo parcial. Entonces, así es como está formado. ¿Se comprendió esta parte? ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge, todo claro. Listo.
Continuemos. Las atribuciones, lo que les mencionaba ahorita, el espectro de frecuencias radioeléctricas se divide en bandas de frecuencias determinadas en conferencias internacionales. Estas bandas se atribuyen a servicios radioeléctricos en su artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Algunas bandas se atribuyen a los mismos servicios a nivel mundial, mientras que en otras se atribuyen a distintos servicios a nivel regional, lo que vimos aquí, ¿no es cierto? En el ejemplo de esta banda de frecuencia, que puede cambiar de una región a otra. A eso se refiere. El espectro electromagnético es un recurso natural, limitado y escaso. Natural, porque se genera naturalmente, no hay un invento, no lo genera el hombre. Limitado, porque tenemos un uso limitado del espectro radioeléctrico. Y escaso, porque es escaso, no podemos generar nuevas frecuencias. ¿Qué representa un alto valor estratégico y económico? ¿Por qué el espectro radioeléctrico tiene un alto valor estratégico y económico? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué tiene un alto valor estratégico y económico el espectro radioeléctrico? Porque las empresas de telecomunicaciones generan una alta ganancia. Ya, si hablamos de las empresas, obviamente, porque con el espectro dan telefonía móvil y pueden cobrar a sus usuarios. Pero para el Estado, el dueño del espectro radioeléctrico, me adelanto a las clases, es el Estado. Creo que se le considera como un recurso natural ¿Pero por qué tiene un valor estratégico y económico el espectro radioeléctrico para una nación? Por lo que cobra impuestos a las empresas. O en este caso, por ejemplo, CNT es una empresa del Estado que genera bastante réditos del país. Ya. Por lo que es un medio de transmisión de información. Ya, si hablamos de un medio estratégico, sí, porque genera un medio de comunicación, ¿no? Pero ¿y económico? ¿Qué pasa si una telefonía celular quiere operar en el país? Tiene que tener una concesión. Y para tener una concesión, tiene que pagar millones de dólares. Lo que pasa con Claro, ¿no? Está renegociando y tiene que pagar millones de dólares por utilizar el espectro radioeléctrico. No sé si se acuerdan. El anterior gobierno creo que decían que vino hasta Carlos Slim a hablar con el presidente Correa y a pagar millones de dólares porque es un recurso que, aparte de dar ganancias de réditos económicos a los proveedores, también al Estado, porque el Estado le cobra un alto valor por el uso. Por eso las televisoras también se hace concurso y también pagan un valor, aparte del valor mensual, pagan un valor por la concesión. Y ese valor es muy alto, ya les digo, es millones de dólares. Es estratégico, por lo que decía su compañera, por un tema de comunicación. O lo que dice Jorge Ceballos, porque puede generar comunicación, es un valor estratégico. El espectro electromagnético es un recurso natural inagotable, ya que no se consume con su uso, no se agota, y es reutilizable en el tiempo. Sigue generándose en el tiempo. Sin embargo, el espectro electromagnético tiene convenientes propios. Las frecuencias no pueden almacenarse. Yo no puedo almacenar una frecuencia, ni tampoco puedo crear nuevas frecuencias. Todo lo anterior conlleva situaciones de saturación del espectro en las que los múltiples usos se concentran en bandas muy limitadas de frecuencia. Lo que pasa en las bandas VHF de la televisión abierta. Los canales del 2 al 11 ya están copados. No hay como poner otro canal en la banda VHF. Entonces, ¿qué pasa con la televisión digital? Todos esos canales van a migrar a UHF y vamos a tener bandas libres y vamos a poder tener más canales en el mismo ancho de banda. Entonces, ¿qué pasa con nuevas tecnologías? Lo que yo les mencionaba, ¿no? Nuevos métodos de compresión, nuevas modulaciones que hacen el uso más eficiente del espectro, modulación adaptativa, etcétera. Todos estos servicios, que hacen un uso eficiente del espectro radioeléctrico. No podríamos darle a un proveedor tenga N ancho de banda porque no es eficiente. Eso dice la Constitución de la OITR en el artículo 44, en su inciso 1, ¿qué dice? Los Estados miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizando el mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. Entonces dice, los Estados miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizado al mínimo, lo que les decía, los 6 MHz para televisión digital,
Hay que dar lo indispensable y lo necesario para que operen los servicios. ¿Qué dice el inciso 2 de la Constitución de la OITR? En la utilización de bandas de frecuencias para los servicios de radiocomunicaciones, los Estados miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluidas las órbitas satelitales geoestacionarias, no son recursos limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica. ¿En qué vienen ellos? Con las nuevas tecnologías, nuevos adelantos tecnológicos que van saliendo mundialmente y que permiten un uso eficiente del espectro radioeléctrico. Ahora hablemos de las recomendaciones de la OITR, del sector de radiocomunicaciones. ¿Sobre qué me va a recomendar? Sobre la utilización de una amplia gama de servicios inalámbricos, incluyendo las nuevas tecnologías de comunicación móvil, lo que es 5G. Ya se habla del 8G, etcétera, ¿no? Va saliendo nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con la telefonía móvil? Utiliza el espectro radioeléctrico. Entonces, al utilizar el espectro radioeléctrico, un estado le da un ancho de banda. Y ellos tienen que hacer el uso eficiente de ese ancho de banda, porque tienen un ancho de banda limitado. No le da un estado, una nación N, el infinito, un ancho de banda o frecuencia. Entonces, ellos tienen que utilizar nuevas tecnologías que ocupen y generen mayores beneficios a los usuarios. La gestión del espectro de radiofrecuencias y las órbitas satelitales, ya les dije, las órbitas satelitales no son infinitas, hay que tener una manera adecuada de gestionar el espectro y más aún en las órbitas satelitales. El uso eficaz del espectro de radiofrecuencia por servicios de radiocomunicaciones. Radiocomunicaciones hay que tener claro. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué entienden por telecomunicaciones y qué entienden por radiocomunicaciones? ¿O son lo mismo? El anterior semestre creo que no supieron hasta el final del semestre, pero a ver, ¿qué entienden por telecomunicaciones? ¿Qué es telecomunicaciones y qué es radiocomunicaciones? En las telecomunicaciones es lo que es la comunicación a larga distancia, que ya puede ser por medio alámbrico o inalámbrico. Y radiocomunicaciones podría ser únicamente utilizando el espectro radioeléctrico. Ya, a nivel de servicio, ¿qué diferencia tendrían? En el uno, ¿qué servicio puedo dar? Y en el otro, ¿qué servicio únicamente puedo dar? ¿Qué servicio se da en radiocomunicaciones? A ver, al azar. Radiocomunicaciones, Bonilla dice voz, servicio. Correcto. ¿Qué se refiere a radiocomunicaciones? Televisión y radio. Radiocomunicaciones es, acuérdense, radiocomunicaciones se refiere a televisión y radio. Son los servicios de televisión y radio. Son para señales de audio o video. Telecomunicaciones es todo el resto. Internet, telefonía fija, telefonía móvil, comunicaciones satelitales, comunicaciones marítimas, etc. El resto. Radiocomunicación solo es a radio y televisión. Espero que si pregunto al final del semestre, eso les haya quedado. La radiodifusión terrenal, etcétera, y todas estas que podríamos ver aquí más adelante. Las recomendaciones del sector de la OITR se hace necesaria una regulación de uso y una optimización en la gestión del mismo. Es aquí donde juega un papel importante la OITR o el sector de radiocomunicaciones, organismo de velar por una planificación y gestión armoniosa del espectro radioeléctrico. Siempre van a ver la palabra armoniosa o armonización, quiere decir que trabaje de una forma adecuada. Las recomendaciones de la OITR se aprueban por consenso entre los Estados miembros de la OIT y su aplicación no es obligatoria. Ya les dije, las recomendaciones no son obligatorias, pero al ser generadas por los fabricantes y nuevas tecnologías, se hacen como ya, digamos, un poco vinculantes. No son vinculantes, pero ya debido a su elaboración por expertos en el tema, ya son adoptadas por los organismos internacionales y por los estados. El ejemplo que les puse del Huawei y del 5G. Listo, hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que vimos la clase. ¿Alguna consulta sobre la clase o sobre cómo vamos, algún tema de lo que vimos al inicio?
¿Alguien tiene? Sí, Inge, yo tengo una pregunta. Claro. Si hablamos de que la UIT es un organismo que está, digamos, que rige a nivel internacional, ¿por qué en el Ecuador no usted habló de un retraso en el tema de legislación y normativas? ¿A qué se debe eso? Ya, yo hablaba un retraso en ciertas normativas, ¿no es cierto? En lo que es el ancho de banda. ¿Qué pasa del ancho de banda que yo hablé específicamente de ese tema, ¿no es cierto? El ancho de banda en el país es considerado un megabps. ¿Ustedes saben cuánto considera ancho de banda la UIT? 250 kbps, lo que es lo que se conoce como RDCI, red digitales circuitos integrados. Ellos dicen que para la UIT, ancho de banda es 256 kbps. ¿Pero por qué lo hace la OIT? Porque ellos saben, pero ¿qué parte adicional dice la OIT? Pero es un recurso que va cambiando en el tiempo, que cada organismo tiene la potestad de ir actualizando. Entonces ellos lo consideran que es ancho de banda 256 kbps. Entonces normativamente, en esta parte, hablando en el ancho de banda, no hablo en general toda la normativa, ¿no? Hablé del ancho de banda. Ya un megabps, ustedes saben que con un megabps no ven Netflix. Entonces, ya eso ya depende del organismo local. ¿Qué dice el OIT? Yo sé, para mí, ancho de banda es 256 kbps. Entonces, el Ecuador dice es un megabps, estoy bien. Pero el OIT, ¿qué dice? Es un recurso que va cambiando y actualizándose en el tiempo. Entonces, cada organismo local tiene que irse actualizando. Normativamente, la OIT genera nuevos recursos y nosotros formamos parte de ellos y vamos viendo las nuevas normas y nuevos reglamentos que van saliendo. Entonces, hay algunos recomendaciones que la adoptamos y otras que no la adoptamos. Primero, ¿por qué? Porque no tenemos la tecnología aquí que ya existe en otros países. Entonces, cuando ya se vaya desplegando las tecnologías, es como un ejemplo, el 5G en Estados Unidos ya se está, o en Japón ya se está desplegando el 5G. Entonces, ellos ya tienen una normativa para el 5G. Entonces nosotros recién estamos en pañales. El 5G recién, claro, hizo pruebas creo que el año pasado. Entonces no sé si contesté tu pregunta con el ejemplo. Sí, Inge. También sería importante decir que la evolución de nuevas tecnologías va de la mano con nueva infraestructura. Y si hablamos de nueva infraestructura, estamos hablando de alta inversión. Y creo que ese es un problema que tenemos nosotros, digamos, en la parte, en nuestro país, por el tema básicamente de infraestructura, más que de la misma tecnología, porque el tema de compatibilidad de equipos, porque van a trabajar en otras frecuencias, creo que ahí sería el tema, el impacto estratégico y económico del que hacía referencia usted. Claro, obviamente nosotros somos un país que no tenemos recursos ni para combatir el coronavirus que mata a gente. Entonces, ¿qué vamos a tener para invertir nueva tecnología? Pues, entonces, estamos retrasados, obviamente. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué trata de hacer el gobierno? El gobierno trata de buscar organismos unilaterales como el Banco Mundial o el BID. El BID genera proyectos. El Estado le dice, ve, yo BID tengo un proyecto. Este proyecto, como el ejemplo que ponía recién el Mintel, que iba a hacer con el BID para implementar teleeducación en las escuelitas que estaba haciéndole. Entonces el BID dice, ya el proyecto me parece chévere, te vamos a aportar con 52 millones, no sé, un ejemplo. Entonces, ¿qué buscar por parte del Ministerio de Telecomunicaciones? Buscar proyectos y buscar organismos bilaterales que adopten o apoyen estos proyectos, que es medio complicado, ¿no? Porque tiene que haber un apoyo entre las partes y entre el gobierno y ellos y ver que sea un proyecto viable, que vaya algo funcional. Un ejemplo que les pongo. Pero realmente es un país que no tenemos ahorita recursos, como te digo, ahorita estamos fregados como país. Sí, sí, justamente. O sea, era la pregunta referenciada al tema que se trató hoy. Pero sí, sí, o sea, como hay organismos igual de control en este tema del Arcotel, ¿cómo garantiza, por ejemplo, que los proveedores nos están vendiendo el ancho de banda? O sea, ¿cuál es el control? Porque parece que eso, bueno, no lo hay. Como usted dice, si la ITU considera un ancho de banda sobre los 256 kbps, yo como proveedor puedo decir, no, yo le doy 1 mega. Pero,
¿cómo yo certifico? ¿O quién me audita? ¿O quién me regula? ¿O quién me controla? Ya, el organismo encargado de control en el país es el Arcotel. Entonces, el Arcotel no va a ir por cada cliente preguntando, disculpa, ¿te funciona bien el internet? Disculpa bien. El Arcotel lo que tiene la obligación es, si tú pones una denuncia directamente al Arcotel, el Arcotel tiene la obligación de poner un reclamo al proveedor de servicio. Yo he tenido amigos que han puesto el reclamo hacia el Arcotel de que no les están dando el ancho de banda y en dos por tres el Arcotel ya se comunica con el cliente. Es solo que no sabemos nosotros dónde poner la queja. Entonces hay una página del Arcotel donde nosotros ponemos la queja y si hay un tema, ellos tienen que generarte una nota de crédito. A unos conocidos míos le han dado nota de crédito y les han devuelto el tema. Hay gente que les cobran facturas de gana. ¿Cuál es el organismo encargado? El Arcotel. El tema del ancho de banda, de cumplir el servicio. Lo que sí hay que tener muy en cuenta el contrato que nosotros firmamos. Una cosa es el ancho de banda que nos dice y otra cosa es el tema de compartición. Si nos dice que me dan 1 mega compartido 2-1, ¿cuánto es lo mínimo que ellos me podrían dar? 500. 500. Para un internet de casa, ¿qué dice la compartición? 8-1. 8-1. Si me dan 1 mega, con eso ya no están hago nada. cumpliendo. Entonces nosotros aceptamos al firmar. Otra cosa es que nosotros no leemos lo que firmamos. También, ¿no? Pero si en mi contrato dice, por eso los proveedores, las empresas grandes, ellos no tienen 8-1, ellos tienen 1-1. Y ellos deben garantizarles un proveedor. Si dice 1-1, 50 megas, tienen que darle 50 megas siempre. Entonces, Sí, todo tiene su maña, ¿no? Sí, está bien. Y justamente como topamos también el tema de la regulación, y esto va de la mano pues con los reglamentos y leyes de cada país, pues iba por ahí la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Veremos ya el tema de control del Arcotel y todo eso. Van a haber cosas que como usuarios nosotros podemos y que nunca se han de haber integrado. Entonces más adelante lo veremos. Exacto. Muchas gracias, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Listo. Si no hay ninguna pregunta, ahí tendríamos la clase. No se olviden de hacer, lo que es el deber y el foro, que va a estar activado una semana. Ya les expliqué al inicio que es importante hacer eso. Y si no tienen alguna pregunta o alguna duda, como estamos en tema de nuestras casas, pueden mandarme alguna consulta al correo, no hay ningún problema. Y hasta ahí sería la clase de hoy día. Que tengan una buena noche a todos. El presidente del curso, bien que me dijo Romero Miguel. El presidente del curso, no se vayan. Con él tengo que comunicarme. A ver, ¿quién es el presidente del curso? Guachamín. ¿Quién? Señor Guachamín. Sí, que sea el compañero Guacha, porque los anteriores presidentes no hacían nada, uno se le pedía algo y ni respondían. Ya, entonces alguien que sí esté pendiente. El señor Guachamín, por favor, me envía mi correo, sus nombres, su correo electrónico y su celular. Usted es el presidente, de una vez le anoto aquí. Guachamín, le anoto aquí que usted es el presidente del curso. Listo, Inge. Por favor, envíele ahorita en este chat, envíe su número celular para todos sus compañeros tengan el contacto, genérese en un chat. Yo solo me voy a comunicar con el compañero y él tiene la obligación de pasarles al resto. Entonces, si él les pasa, ahí anótenle, mándenles un mensajito, el resto de compañeros mándenles un mensaje con su nombre para que les grabe y les genere un chat para el curso. Es importante que tengan, porque luego me ha pasado compañeros que no conocen a ninguno y es presidente del curso. Ya, listo. Si no hay nada más, entonces hasta ahí sería la clase de hoy día. Que tengan una buena noche. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches también. Gracias, Inge.